Compartir acá. Listo. Ay. ¿Por qué no se ve? Ya está. ¿Se ve? ¿Se escucha entonces? Ramos, ¿qué tal? Rubí, Gabriel, Alessandro, Arias. Ya está. Ya está. Hoy día vamos a ver entonces, hoy día vamos a desarrollar lo que son los organismos financieros internacionales. ¿Qué es esto? Ya, hoy vamos a ver los organismos financieros internacionales y la integración económica también. ¿Sí? Sí. Organismos financieros internacionales y la integración económica. ¿Listo? Entonces, ¿qué organismos financieros internacionales conocemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué organismos financieros internacionales tenemos? A ver, participando, por favor, todos atentos a la clase. ¿Qué organismos financieros internacionales tendremos? El Banco Mundial, sí. Bien, FMI también, FMI también, sí. Banco Interamericano de Desarrollo, sí, sí, claro, el BID, el BID, cierto, cierto. Así es, así es. ¿Listo? A ver, por ejemplo, hablemos del FMI, hablemos del Fondo Monetario Internacional, hablemos del Fondo Monetario Internacional. A lo mejor con rojo, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí, 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 dentro de los organismos internacionales vemos el Fondo Monetario, ¿quién financia? ¿Se acuerdan? El Fondo Monetario Internacional, ¿a quién financia? Ya todos los países agremiados al Fondo Monetario. ¿Cuándo? ¿No hay crisis? ¿Seguro? No creo, ¿ah? ¿Cuándo financia? ¿Para qué financia el fondo? ¿Cuándo financia? ¿Para qué financia el Fondo Monetario? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan de esto? Miren en la pizarra. ¿Se acuerdan de eso?
¿Qué es el ABC? ¿Qué he puesto ahí? Aquí es igual. Balanza comercial. ¿Qué contiene la balanza comercial? ¿O qué mide? ¿Qué registra la balanza comercial? La entrada de, la entrada de divisas. Ya, ¿te acuerdas de que era igual? Mira, acá le he puesto igual. ¿Igual a qué? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Igual a qué? A las exportaciones menos las importaciones. A las exportaciones menos las importaciones. ¿Cierto? ¿Cuándo financia el fondo? Entonces, ¿cuándo financia el Fondo Monetario Internacional? Cuando tengo más exportaciones, más importaciones. A ver, ¿qué podemos deducir de ahí? Que la balanza comercial es igual a las exportaciones menos las importaciones. Entonces, ¿cuál tendría que ser el resultado? ¿Más exportaciones o más importaciones? El resultado tendría que ser que esto tendría que ser positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo es positivo? Cuando yo tengo más exportaciones, pues. Si yo tengo más exportaciones, entonces ahí es positivo. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya está. Y entonces el Fondo Monetario, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional financiará los déficits de balanza comercial. El Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Va a financiar los déficits de balanza comercial. O sea, cuando la gente importa más que exporta, compra más que lo que vende, ahí el Fondo Monetario Internacional los financia, por ejemplo. ¿Se acordaron? ¿Se acordaron? ¿Se acordaron? ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un organismo financiero internacional. ¿Qué van a hacer los organismos financieros internacionales? Ayudar, pues, pero pidiendo algo a cambio, ¿no? Van a ayudar pidiendo algo a cambio. O sea que, o sea, no van a perder, ¿no? Van a ganar también los organismos financieros. Y luego vamos a ver la integración económica. Y luego vamos a ver la integración económica. Cuando hablamos de integración económica, ¿a qué nos referimos? La integración económica es el conjunto de fases, atención, ahorita vamos a pasar a formalizar todo esto. La integración económica es el conjunto de fases donde nosotros encontramos las etapas para formar un Estado supranacional. ¿Qué será un Estado supranacional? Vamos a formar un Estado único. La intención es esa. La intención es tratar de formar un solo país o un solo Estado. ¿Sí? Esa es la intención. Eso es lo que se quiere hacer cuando hablamos de integración económica. Y eso está marcado por 6 o 8 fases, por 6 o 7 fases que ahorita vamos a pasar a verlas. ¿Sí? ¿Estamos claros con la introducción? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Listo. A ver, entremos.
Aquí tengo. Organismos financieros internacionales, entonces. Mis organismos financieros internacionales. Así que quiero cambiar de color. No puedo cambiar de color. No puedo. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Conjuntos de instituciones. Conjunto de instituciones. De carácter internacional. De carácter internacional. ¿Sí? ¿Orientadas a qué? ¿Sí? ¿Orientadas a qué? A la financiación del desarrollo global. A la financiación del desarrollo global, ¿no? La estabilidad financiera y la cooperación financiera. La estabilidad financiera y la cooperación financiera. Los principales organismos. ¿Cuáles son mis principales organismos? Mis principales organismos van a ser el FMI, ¿no? El Banco Mundial, ya me lo dijeron, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Listo? Ya está. FMI. FMI, Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo se plantea? ¿Cuándo se plantea? ¿De qué fecha nos data? Nos data de que se plantea en el 44, pero se crea en el 45. Atención ahí. ¿Sí? Se plantea en el año 44, ¿sí? Pero se crea en el año 45. En la Convención de la ONU de Bretton Woods. En la Convención de la ONU de Bretton Woods. ¿Se acuerdan de la conferencia de Bretton Woods? ¿Están ahí? ¿Se acuerdan de la conferencia de Bretton Woods? ¿Les suena? Ya, la conferencia de Bretton Woods es la conferencia en la cual se van a juntar los vencedores de la Segunda Guerra. La conferencia de Bretton Woods es una reunión en donde se van a juntar los vencedores de la Segunda Guerra Mundial para tomar el control, pues, ¿no? Para tomar el control de las economías. Es por eso que se van a crear, justamente esos organismos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Listo? Esto forma parte de los organismos especializados de la ONU, pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, los vencedores de la guerra. Y cuenta con 190 miembros. Ya este dato es más actual, ¿no? 190 miembros. La directora gerente actual es Kristalina, ¿sí? Georgieva. ¿Sí? Ahí tienen el dato actual también. Tienen el dato actualizado.
A ver, Sandra, cuando se reunieron de varios países para establecer las reglas de las relaciones comerciales. También. Establecieron el dólar como moneda. Sí, también, claro. Sí, Sandra. Se establece el dólar también. Así es, así es. Eso ocurre en la conferencia de Bretton Woods. Por eso que lo nombramos aquí. ¿Sí? Como principal divisa. Pues la idea era también de que tengan el control monetario. Y el control monetario solamente lo iban a lograr teniendo como divisa el dólar, pues, ¿no? O sea, el tipo de cambio que gira alrededor del dólar. Sí, Sandra. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones del Fondo Monetario Internacional? Fomenta la cooperación monetaria mundial. Fomenta la cooperación monetaria mundial. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque presta dinero, pues. Presta dinero para que sigan realizando comercio internacional. Asegura la estabilidad financiera. Facilita el comercio internacional, lo que les decía. Facilita el comercio internacional. Promueve el alto nivel de empleo y el crecimiento económico sostenible. Promueve el alto nivel de empleo y el crecimiento económico sostenible. Y también como efecto final, trata de reducir la pobreza en todo el mundo. Como efecto final, trata de reducir la pobreza en todo el mundo. Ahí tenemos entonces lo que respecta al FMI. ¿Sí? Todo lo que respecta al FMI, al Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial. Ahora vemos el siguiente, el Banco Mundial. El Banco Mundial sirve como una fuente de asistencia financiera y técnica. El Banco Mundial sirve como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. ¿Sí? Para los llamados países en desarrollo, y fue creado con el nombre Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, famoso BIRF. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Fue creado en el 44. BIRF. ¿Para qué se crea? Se crea el Banco Mundial, en sus principios se va a crear para poder ayudar en la infraestructura de los países golpeados por la guerra. ¿Sí? La reconstrucción, ¿sí? La reconstrucción de Europa, la reconstrucción de los países afectados por la guerra. Eso es lo que va a hacer en un principio el Banco Mundial, ¿no? Eso es lo que se va a dedicar en un principio. ¿Listo? A diferencia del Fondo Monetario, pues se dan cuenta, hacen cosas distintas. ¿Sí? Son cosas distintas, hacen cosas distintas.
Funciones. ¿Cuáles son las funciones? Prestar apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Presta apoyo a los países desarrollados como a los países en desarrollo. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Financiamiento. ¿Sí? Garantías, estudios analíticos y asesorías, ¿no? Alivio de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y la actividad y seguimiento de la promoción a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? Ya saben, el Banco Mundial va a ser principalmente banco de reconstrucción. Se va a crear para poder solucionar los problemas en los países que habían sido golpeados por la guerra, por la Segunda Guerra. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta acá? A ver, por favor, concéntrense en la clase. ¿Estamos claros hasta aquí? Ya. El Banco Mundial. El Banco Mundial. ¿Cuáles van a ser los objetivos entonces del Banco Mundial? ¿Cuáles son los objetivos del Banco Mundial? Hacer frente al desafío de la pobreza. Hacer frente al desafío de la pobreza. A través de los siguientes objetivos. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Lograr la educación primaria universal. Lograr la educación primaria universal. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Reducir la tasa de mortalidad infantil. Cuando hablamos de reducir la tasa de mortalidad infantil, ¿en dónde encaja? ¿En crecimiento o desarrollo? Reducir la mortalidad infantil, desarrollo, pues claro, claro. Mejorar la salud materna. Mejorar la salud materna. Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades también. Asegurar la sostenibilidad ambiental. ¿Será importante el tema del medio ambiente o no? ¿Qué pasa con esto? ¿Será importante el tema del medio ambiente o no? Ambiental, acá. ¿Por qué es importante?
¿Por qué es importante el tema del medio ambiente? Ya, ahora es una... Claro, ¿no? Porque el medio ambiente es nuestra naturaleza, es nuestra casa, ¿sí? Es nuestra naturaleza es nuestra casa y hay que cuidarla, pues. Si nuestra casa se contamina, entonces vamos a vivir mal. Promover una alianza para una alianza mundial para el desarrollo. Grupo del Banco Mundial. Grupo del Banco Mundial. 5 instituciones. A ver, el Grupo Banco Mundial va a estar formado por 5 instituciones, pues, ¿no? ¿Sí? Estas lo integran. Estas son las que lo integran. Entonces, las 5 instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. ¿Cuál va a ser el primero? El primero es el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Sí? Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Qué hace? Ah? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento? Otorga préstamos a los países, a los gobiernos de países de ingresos medianos. Préstamos. Préstamos. Amigos mal, estimados. ¿Por qué antes? Préstamos a gobiernos de países de ingresos medianos. Ingresos bajos. Ya está. Préstamos a países con ingresos medianos e ingresos bajos. La AIF. Asociación Internacional de Fomento. La AIF. Concede préstamos sin intereses o créditos, así como donaciones a gobiernos de los países más pobres. O créditos, así como donaciones. La Corporación Financiera Internacional. La Corporación Financiera Internacional, la IFC. La IFC. Promueve inversiones del sector privado en los países en desarrollo. Promueve inversiones. Promueve inversiones del sector privado en los países en desarrollo. MIGA. MIGA. Agencia Multilateral de Garantía.
MIGA, Agencia Multilateral de Garantía. Proporciona seguros contra riesgos políticos o garantías contra pérdidas ocasionadas por riesgos a inversores. Proporciona seguros contra riesgos políticos o garantías contra pérdidas ocasionadas por riesgos a inversores. Y luego tengo el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas de Inversión. ¿Qué hace esto? Este es como un organismo conciliador y de arbitraje. Es como un organismo conciliador y de arbitraje para ayudar a resolver las disputas sobre las inversiones, ¿no? Los problemas sobre las inversiones se arreglan acá. Las disputas sobre las inversiones, los problemas sobre las inversiones se arreglan ahí. Ya está. Ahí tengo entonces, ¿sí?, las 5 instituciones que conforman el grupo, ¿sí?, del Banco Mundial. Mis 5 instituciones que conforman el grupo del Banco Mundial. El BID, ahí está, pues, ¿no? ¿Qué será el BID? Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué será el BID? El Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico. ¿Sí? Y pericia multilateral para el desarrollo económico. Es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington. Sede en la ciudad de Washington y creado en el año 59. Los países miembros son 48. Acá está el dato, ¿ah? Los países miembros son 48. Y se van a clasificar en 2 tipos. Se van a clasificar en 2 tipos. ¿Cuáles van a ser? Miembros no prestatarios, que son 22. No, miembros prestatarios y no prestatarios. Miembros no prestatarios, que son 22 en total, y no reciben beneficio alguno. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser sus objetivos? Sus objetivos son aumentar la productividad. Aumentar la productividad y reducir la desigualdad. Aumentar la productividad y reducir la desigualdad. ¿Qué será la globalización? ¿Quién me dice?
¿Qué será la globalización? ¿Qué es la globalización? ¿Conocen la globalización o no conocen la globalización? No, la integración es otra cosa. ¿Qué será la globalización? ¿Entienden el término globalización? A ver, la globalización viene a ser el proceso por el cual los mercados convergen a un mercado único. ¿Sí? La globalización es el proceso por el cual los mercados convergen a un mercado único. ¿Qué significa esto que convergen a un mercado único? O sea, que las diferentes economías, los diferentes mercados de las diferentes economías van a llegar a crear un solo mercado mundial en el que todos pueden acceder. Un solo mercado mundial en el que todos pueden acceder, ¿cierto? Y todos pueden comprar y vender sin ningún problema, pues porque nosotros podemos comprar y vender a cualquier país del mundo, ¿o no? ¿Podemos comprar y vender a cualquier país del mundo? Claro, claro que sí, ¿cierto? Pero para esto vamos a encontrar algunas razones, pues no se da así por así. Existen algunas razones. ¿Cuáles son las razones? Las razones van a ser, por ejemplo, económicas, pues, ¿no? Las razones pueden ser económicas. ¿Cuáles son las razones económicas? Las razones económicas van a ser, por ejemplo, las economías de escala, que nosotros también las llamamos industrializadas, ¿no? Industrializadas. Las economías de escala, las economías industrializadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas economías de escala o estas economías industrializadas hacen mucha producción y van a buscar dónde colocar sus productos, dónde colocar sus bienes y servicios. ¿Qué necesitan? Si ya tienes mucha producción, ¿qué cosa tienes que buscar ahora? Ya tienes mucha producción. ¿Habrá algo que tengas que buscar ahora? Claro, consumidores, ¿no? Mercados. Consumidores, mercados. Ahí están las razones económicas. ¿Y vamos a encontrar también razones tecnológicas o no? ¿Habrán razones tecnológicas? Por ejemplo, las redes, el Internet. Sin las redes y sin el Internet, ¿podríamos hablar nosotros de globalización? No, pues. Sin las redes, sin el Internet, no podríamos hablar nosotros de globalización.
Claro, claro, ¿no? Es lo que nos conecta, es lo que nos conecta, ¿no? ¿Listo? Ahí están las razones técnicas y económicas, entonces, por la cual analizamos la globalización. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Y luego vamos a tener la integración económica, pues. ¿Qué será la integración económica? La integración económica es el proceso mediante el cual se eliminan, progresivamente los obstáculos, proceso en el que se eliminan progresivamente los obstáculos que separan las economías de los países. Se eliminan los obstáculos que separan las economías de los países y las regiones en el mundo. ¿Sí? Entonces, qué es lo que se quiere hacer? Cuando hablamos de integración, lo que se quiere hacer es, les decía al principio de la clase, es que un bloque de países, que se puede llamar un bloque económico, un bloque de países, un bloque económico, consiga, ¿sí? Consiga a unirse, ¿no? Unión de políticas, ¿sí? Unión de políticas de gobierno estatales para que pueda tratar de formar un Estado supranacional, así se le llama, ¿sí? O sea, ese bloque de países llega a formar un Estado único. Ese bloque de países llega a formar un Estado único. Por eso que acá se va a formalizar y se va a entender como proceso mediante el cual se eliminan, proceso mediante el cual se eliminan progresivamente los obstáculos que separan los países o las economías. Proceso por el cual se eliminan los obstáculos que separan los países o las economías, ¿no? En todo el mundo. ¿Cuál va a ser la importancia de la integración? ¿Cuál va a ser la importancia de la integración? Se aprovechan las economías de escala, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se aprovechan las economías de escala? ¿Qué eran las economías de escala? ¿Qué eran las economías de escala? Nada, no están ahí. Hey, ¿qué eran las economías de escala? Allá. Ya. Sandra, industrializados, ¿ah? Y el resto nada.
Aumento de las expectativas de inversión a causa de la ampliación del mercado también. Aumento de las expectativas de inversión a causa de la ampliación del mercado. Reducción de los costos de transacción. Reducción de los costos de transacción. ¿Cuándo reduzco costos de transacción? Cuando compro por cantidad o cuando compro el menudeo. ¿Cuándo reduzco costos de transacción? Cuando compro por cantidad o cuando compro el menudeo. ¿Cuándo? Cuando es por cantidad, pues. Fomentar el desarrollo tecnológico. Fomentar el desarrollo tecnológico. Y también lo que busca es promover la libertad económica y el crecimiento económico. Promover la libertad económica y el crecimiento económico. Ahí está. Las etapas de la integración. ¿Cuáles van a ser las etapas de la integración? Ahí tengo mis etapas de la integración. ¿Cuáles son mis etapas de integración? La primera. Acuerdo preferencial. Acuerdo preferencial. Los países se conceden entre sí reducción de aranceles. ¿Cuál es el tema que se tiene que atacar cuando hablamos nosotros de forma de integración? Acá, miren. ¿Sí? El arancel. El arancel es lo que se tiene que atacar. ¿Se acuerdan del arancel? ¿Qué era el arancel? ¿Qué era el arancel? Claro, el impuesto a las importaciones. El impuesto a las importaciones. Entonces, ese impuesto a la importación lo que hace, es que no deja, ¿no? No deja que entren las otras mercancías. Pues y si los países se quieren integrar, lo que tienen que hacer es tener apertura. Ya está. Zona de libre comercio. Segunda fase, zona de libre comercio. Los países del bloque se comprometen a eliminar las barreras. Acá, mira, acá reducen los aranceles y acá se comprometen a eliminarlos. Comerciales, arancelarias y pararancelarias. Unión aduanera. Unión aduanera. Los países miembros establecen un arancel común.
Arancel común. Los países miembros establecen un arancel común. Mercado común. En mercado común, ya la cosa está más pesada, miren, ya está más avanzada. Libre circulación de factores productivos. O sea, pueden circular los factores productivos por el nuevo bloque económico sin ningún problema. ¿Sí? Pueden circular los factores productivos por el nuevo bloque económico sin ningún problema. Y la unión monetaria. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en el mundo de la unión monetaria? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en el mundo de unión monetaria? ¿Hay ejemplo de unión monetaria? ¿No? ¿Hay algún país o hay algún bloque económico que haya unido su moneda? La Unión Europea, pues, Rubí. La Unión Europea. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de la unión monetaria, lo que vemos es que los países renuncian a su moneda para adoptar una moneda común entre todos. Renuncian a su moneda para adoptar una moneda común entre todos. Eso es lo que ocurrió. ¿Sí? Eso es lo que ha ocurrido. ¿Dónde? En la Comunidad Europea. ¿Dónde? En la Comunidad Europea. ¿Cierto? Los países renunciaron a su moneda y adoptaron el euro. Y por último, la integración económica total. Y por último, la integración económica total. ¿Qué veo en la integración económica total? Se unifican las políticas fiscales, tributarias, presupuestales y monetarias. Se unifican las políticas fiscales, tributarias, presupuestales y monetarias. Con la idea de formar un único Estado. Ahí están las formas y las etapas de la integración. ¿Listo? ¿Listo? ¿Los acuerdos de integración cuáles son? Esto es, esto es simplemente para reforzar, ¿no? Los ejemplos de los acuerdos de la Unión Económica Europea, que se funda con el Tratado de Roma en el año 57, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como Brexit, se inició el 23 de junio del 2016. El NAFTA, ¿quién lo forma? México, Canadá, ¿sí? Estados Unidos. Fue firmado en noviembre del 92, ¿no? Que busca un mercado seguro y más extenso, proteger los derechos de los trabajadores y condiciones para la liberación de las inversiones. Son ejemplos, ¿no? La CAN, donde forma parte Perú, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí? ¿Quiénes están acá? Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, ¿no? Los objetivos: promover el desarrollo equilibrado de los países, por ejemplo, ¿no? Y acelerar su crecimiento y la generación de ocupación. El Mercosur
que aparece en marzo del 91, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, ¿no? Y en los países asociados como Chile, Colombia, Perú y Ecuador, Bolivia se encuentra en adhesión, que buscan circulación de bienes y servicios y factores productivos entre los países. La Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico. Iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, Perú, México. Se crea en el 2011. Quiere construir progresivamente una libre circulación de bienes, impulsar el crecimiento y el desarrollo económico, superar la desigualdad socioeconómica, impulsar la inclusión social de sus habitantes. La APEC. La APEC. ¿Sí? ¿De cuándo es esto? La APEC tiene por objetivo promover la cooperación económica y el crecimiento económico y comercio. Está compuesto por 21 economías, ¿ah? 21 países, 21 economías. Aquí tienen una tabla, una lista de tratados, ¿sí? Comerciales peruanos. Acuerdos firmados por el Perú. Tratados, acuerdos firmados por el Perú. Y hasta ahí su clase. Hasta ahí su clase. ¿Listo? Hasta ahí la clase. Espero que les haya gustado la clase. Marquen sus claves. Nos vemos. Chao, 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 chao. Entonces las fijas para el examen final. Fijas, no hay fijas. Ustedes están listos para poder sacar su buena nota. Hemos hecho todo. Hemos desarrollado todo. No necesitan fijas. Ya saben ustedes ya.